Cuando descubrí que Ethan West había trasladado a la chica que patrocinaba, de la recepción a su lado, para que fuera su asistente, mi corazón dio un sobresalto repentino y inexplicable. La intuición femenina me dijo que esto no sería tan sencillo. Ethan siempre había mantenido estrictos límites profesionales, y solo podía esperar que mantuviera su postura. Después de todo, por más perfecto que parezca un hombre, si está manchado, no lo quiero. Cuando Ethan entró, con esa joven chica agarrada a su brazo, la gente alrededor mío reaccionó de diversas maneras. Los que estaban cerca de mí tenían preocupación y lástima en los ojos, mientras que los que no estaban tan cerca observaban con curiosidad abierta y una alegría mal disimulada por el mal ajeno. Suavicé mi sonrisa, saludé con la cabeza a todos y me disculpé brevemente antes de apartarme. No había ido muy lejos cuando surgieron susurros detrás de mí. ¿No se suponía que el señor West estaba locamente enamorado de su esposa? ¿No eran Rachel Grant y él la pareja modelo? Quizás toda esa devoción solo es para la apariencia. ¿Cuánto amor puede haber realmente en un matrimonio de alta sociedad? Esto es humillante. Rachel llegó sola, y el señor West aparece con su amante a su brazo, ni siquiera le da ese poco de dignidad. ¿Entonces qué sentido tiene esta alianza? Otra voz se opuso. Basta, no salgan a conclusiones precipitadas. Ustedes ampliamente no pueden soportar ver a una pareja que realmente se ama, llamando a la chica amante de inmediato. Quizás haya otra razón. Alguien los calló y la charla desapareció, pero el silencio no significaba que el asunto hubiera terminado. Por el contrario, solo despertó más especulaciones. Tomé una copa de vino tinto de un camarero que pasaba. Apenas la noche anterior, el mismo hombre me había llamado por vídeo, quejándose con ira de que mi viaje de negocio se alargara demasiado, y esta noche permitía que otra mujer se aferrara a su brazo en un banquete. En el momento en que Ethan me vio, sus ojos brillaron, interrumpió su conversación y se dirigió directamente hacia mí. Pero un pequeño grito de sorpresa lo detuvo y hizo que mi mirada volviera. La chica tropezó y cayó en sus brazos, sus ojos claros brillaron con pánico mientras susurraba, Ethan, me duele el pie. Parecía tan pura y, al mismo tiempo, frágil, que fácilmente despertaba el instinto protector de cualquiera. Me detuve y sonreí ligeramente mientras los observaba. Ethan la puso de pie inmediatamente y luego se acercó rápidamente a mí. Rachel, volviste temprano. ¿Por qué no me lo dijiste? Usualmente es tranquilo y contenido en público, pero en ese momento sus sentimientos se escaparon. Me llevó suavemente en sus brazos, me dio un beso en la frente y murmuró, te he extrañado mucho. Muchas de las miradas de reojo desaparecieron. Bajé la mirada y moví el vino en mi copa. Mis padres tuvieron un imprevisto, así que vine en nombre de la familia Grant para discutir un trato. Solo llegué esta tarde, dije, apartando su brazo de mí hasta que entendiera lo que estaba pasando. Toda la situación me dejó inquieta, todo fue muy precipitado. Como ayer por la noche dijiste que también estarías aquí, no me molesté en avisarte con anticipación. Ethan miró su brazo, ahora vacío, y una confusión cruzó su rostro. Después de 3 años de matrimonio, sabe que esta es una señal de que estoy enojada. Desafortunadamente, aunque él lo entiende, otra persona no lo hace. La joven y bonita chica se acercó y le sonrió dulcemente a Ethan. Ethan, dijo suavemente, con una voz dulce como el azúcar y mostrando su hoyuelo. Parecía un melocotón maduro, fresco y tentador. La forma en que se dirigía a él me hizo levantar una ceja. ¿Desde cuándo tienes una hermana que yo nunca he conocido? Pregunté con un tono cargado de ironía. Ethan rió débilmente. Esta es Crystal White, la chica que patrociné. Antes estaba en la recepción, y ahora es mi asistente. Mi corazón dio otro latido fuerte. Pasar de recepcionista a asistente ejecutivo no es una exageración llamarlo un ascenso meteórico. Justo en ese momento, alguien se acercó para hablar con Ethan, y él se alejó un par de pasos. Crystal inmediatamente extendió la mano hacia mí. Hola, cuñada. Por favor, cuídame desde ahora en adelante. Miré su mano extendida pero no la tomé. Mi intuición me dijo nuevamente que esto no era sencillo, desde su comportamiento hasta la elección de sus palabras, todo me hizo sentir incómoda. White, estoy más acostumbrada a que la gente me llame señorita Grant. Por supuesto, señora West también funciona, y la próxima vez, cuando acompañes a mi marido a un evento como este, recuerda mantener una distancia social adecuada. Después de todo, no eres realmente su hermana. Quizás mi tono fue demasiado frío o mis palabras demasiado firmes, pero la sonrisa de Crystal se congeló, la compostura que había mostrado momentos antes desapareció, y se apresuró a explicar. Con voz agitada, lo siento, cuñada, señorita Grant.
No tenía intención de agarrarme al brazo de Ethan. Solo que me torcí el tobillo cuando salí del auto, por eso tuve que agarrarme a su brazo. Por favor, no nos malinterpretes, dijo Crystal White suavemente. Mis ojos pasaron por sus zapatos Mary Jane juveniles y finalmente se detuvieron en su tobillo delgado y pálido. No importaba si su historia era verdadera o no, lo que me enfurecía era la actitud de Ethan. Fue él quien le permitió cruzar los límites. Cuando Ethan regresó, los ojos de Crystal se enrojecieron al instante. Se acercó y se disculpó. Ethan, lo siento. Originalmente querías traerme aquí para ampliar mis horizontes. Pero he sido un gran fracaso, me lastimé el pie. No sabía que la señorita Grant se molestara porque estuviera a tu lado. Solo me sentaré en un rincón a descansar. Una vez que termine el evento, podemos volver juntos. Ethan no notó nada fuera de lo normal. Me miró y me preguntó tranquilamente mi opinión. Le di un pequeño movimiento de cabeza, y le dijo a ella, no necesitas esperarnos. Haré que el chofer te lleve a casa primero. Crystal se congeló. Ethan, susurró, claramente inquieta por su disposición. Pero lo que me molesta aún más fue la forma en que seguía llamándolo Ethan, con ese tono empalagoso. Llámalo señor West, dije con frialdad. De lo contrario, se siente raro para mí, como si hubiera ganado de repente una hermanita que nunca conocí. Crystal me miró, luego a Ethan, y finalmente mordió el labio y dijo con vacilación. Pero siempre le he llamado así en privado, cambiar ahora se siente tan extraño. Mi corazón se hundió instantáneamente. Después de 3 años de matrimonio, pensé que conocía bien a Ethan. Provenía de una familia adinerada, ascendió rápidamente a temprana edad, y para establecer autoridad, siempre se había comportado con distanciamiento y moderación. En el trabajo, era aún más estricto con los límites. Sin embargo, ahora estaba rompiendo sus propios principios por una asistente. Incluso Ethan, que es tan lento para darse cuenta, pudo sentir que la tensión entre nosotros aumentaba. Al ver la mirada llena de esperanza en los ojos de Crystal, sus cejas se fruncieron ligeramente, y finalmente dijo con una voz distante, tienes razón, no es apropiado. Desde hoy, cambia la forma en que te diriges a mí. Apenas salieron las palabras de su boca, las lágrimas de Crystal comenzaron a caer, una a una sobre el suelo. Ella dio un movimiento de cabeza inestable. Sí, señor West, dijo con la voz temblorosa por el llanto y el resentimiento. No pude evitar preguntarme. Los asistentes de Ethan siempre habían sido astutos y capaces. ¿Cómo había comenzado a acostumbrarse a alguien tan frágil y lastimero? Así que cuando Crystal se fue, se lo pregunté directamente. Él solo sonrió con indulgencia y apartó un mechón de cabello suelto de mi frente. Ella es la niña pequeña a la que patrociné individualmente en el orfanato hace años. Nuestra relación es diferente. Acaba de graduarse y todavía es joven. Rachel, no etiquetes a la gente tan fácilmente. Flor blanca, White Lotus, no es un término muy amable. Le hice un guiño de ojo de mala educación a propósito. ¿Qué te pasa hoy? ¿Por qué te apresuras tanto a defenderla? ¿No se supone que la ausencia hace que el corazón se enamore más? No te veo muy feliz de verme. Había sido provocada por una mujer con intenciones ocultas y logré contenerme la ira. Eso ya fue más que suficiente moderación. Pero no me molesté en explicárselo a él. Esta es la primera vez que dejas que otra mujer te tome la mano, le dije con frialdad. No quiero que haya una segunda. Ethan se rió y dijo, así que estás celosa. No te preocupes, hoy fue una excepción. Lo que tengo con ella no es más que una relación laboral pura. Sabía que no estaba contenta. Probablemente pensaba que me estaba exagerando, pero nunca me criticó directamente. Esa era la regla tácita entre nosotros, no discutimos en público. Cualquier problema que tengamos lo resolvemos en casa. Desde el exterior, nuestro matrimonio parecía una alianza entre dos familias poderosas, pero en realidad, Ethan y yo nos habíamos enamorado libremente desde el momento en que nos conocimos por primera vez. Nos sentimos atraídos el uno por el otro, y después de 2 años dulces juntos, entramos en el matrimonio tomados de la mano. Los amigos solían burlarse de que Ethan era tranquilo mientras que yo era audaz. Decían que nos complementábamos perfectamente, una pareja hecha en el cielo. Y era cierto que después de 3 años de matrimonio, seguíamos siendo tan dulces como cuando nos enamoramos por primera vez. Casi nunca peleábamos, así que incluso no esperaba que la primera tormenta real en nuestro matrimonio se congregara silenciosamente y finalmente irrumpiera sin previo aviso. Pensé que mi comportamiento en el banquete había sido suficiente para dejar claro mi actitud, suficiente para advertir a Crystal White que se alejara, pero cuando se abrió la puerta del coche y vi su dulce rostro sonriente adentro,
Todo el enfado que había estado reprimiendo salió con fuerza, incontrolablemente. Yo era la única hija de la familia Grant, la esposa de Ethan. Si alguien insistía en ignorar el respeto que le ofrecía, ¿por qué debería mantener apariencias por ella? Me retrocedí para parar detrás de Ethan. Déjame explicártelo una vez, Ethan. Si estás cansado de nuestro matrimonio, solo tienes que decírmelo. Podemos separarnos con dignidad, no necesitas pasar toda la velada humillándome deliberadamente. Crystal se quedó helada al oír mis palabras. Luego intentó salir rápidamente del coche para explicar, señorita Grant, por favor no malinterprete. Me quedé solo porque pensé que si el conductor me llevaba a casa primero, y luego volviera por el señor West, perderíamos demasiado tiempo. Caminaba con cojera, su rostro mostraba agravio, pero no se atrevía a hablar con demasiada audacia. Pensé que el señor West tendría que entretenerse esta noche, y si bebiera demasiado, yo podría cuidarlo. Ya lo he hecho antes, así que sé cómo hacerlo. Señorita Grant, realmente tuve buenas intenciones. Por favor no lo malinterprete. La voz de Crystal no era baja, y podía sentir cómo las miradas de la gente se dirigían hacia nosotros. Estaba delante de mí con los brazos cruzados sueltamente. El color desapareció de su rostro sonrosado, y pude ver claramente la expresión de compasión en los ojos de Ethan. Rachel, te estás exagerando, dijo tranquilamente. Crystal es solo mi asistente, y lo que está haciendo es parte de su trabajo. No hay nada entre nosotros. Contraje los ojos y lancé una risa aguda. ¿Crees que soy tonta, Ethan? ¿Qué empleado preferiría quedarse hasta tarde en lugar de irse a casa temprano? Ella ha sido tu asistente solo un poco más de un mes, pero yo he sido tu esposa durante 3 años. ¿Quién crees que sabe mejor cómo cuidarte? Y dime, un subordinado normal se sienta en tu asiento privado esperándote en lugar de salir del coche. ¿Incluso antes de que abras la puerta? En todos los años que le conocí, nunca le hablé a Ethan con tanta rudeza, y para él, debió parecer un asunto tan trivial. Me tomó suavemente en sus brazos y susurró, lo siento, es mi culpa. Si no te gusta, no la traeré más a eventos sociales. Ella es solo una recién graduada de la universidad, nueva en el mundo laboral. ¿Por qué molestarte en dejar que te moleste? La alegría de reunirse después de estar separados se había desvanecido silenciosamente en el momento en que apareció Crystal. Y ahora incluso el último pedacito de calor que tenía se había ido, y la dignidad que había estado preservando por Ethan terminó allí. Crystal, siéntate en el asiento del copiloto, ordenó Ethan suavemente, luego me dijo. Vamos, Rachel. Ha sido un día largo, vamos a casa a descansar. Pero a pesar de todo lo que dijo, mis pies no se movieron. Durante tantos años, por más destacado que fuera, Ethan nunca le había dado a ninguna chica que le gustara ninguna oportunidad. Esta era la primera vez, y por primera vez, por otra mujer, me hizo sentir miserable. Pero me subestimó. Yo no era una flor delicada que dependiera de él para sobrevivir. Yo era Rachel Grant, la orgullosa hija de mi familia. Cualquiera que realmente se preocupara por mí no me haría sentir así, y cualquiera que no lo hiciera, no tenía razón para hacerle la vida fácil. Ese siempre había sido mi lema. Así que empujé suavemente a Ethan. Ustedes dos sigan. Si me quedo, me temo que me voy a poner mal del estómago. Crystal emitió un suave sollozo, como si fuera la mujer más agraviada del mundo. Esa noche me hizo darme cuenta de lo cierto que era el dicho, las mujeres están hechas de agua. La paciencia de Ethan finalmente llegó a su límite. Me miró durante un largo momento. Luego rió fríamente. Bien, bien, bien. Solo tienes que pelear conmigo esta noche, ¿verdad? Entonces haz lo que quieras. Ve a casa sola, Crystal. Vamos, antes de subir al coche. Crystal se dio la espalda a Ethan y le dirigió la sonrisa más brillante que había mostrado toda la velada desde que llegué, pero no se atrevía a sentarse a su lado delante de mí, sino que se deslizó en el asiento del copiloto. Me quedé de pie allí, viendo cómo el coche se alejaba en la noche. Solté un suspiro lento y constante. Parecía que este matrimonio se dirigía a su final. Durante el viaje a casa, sonó mi teléfono. Miré la pantalla durante un momento, pero al final no lo contesté. El timbre cesó, pero luego llegaron una serie de notificaciones de WeChat. ¿Dónde estás? ¿Por qué no te veo? Le dije a Crystal que se fuera sola, volví para buscarte, Rachel. Incluso si estás molesta, hay un límite. Contéstame. Así que finalmente se había calmado, dándose cuenta de que se había pasado de la raya. Puse el teléfono en modo silencioso y cerré los ojos.
Esa noche, Ethan y yo entramos en una guerra fría, como yo había esperado. Algunas personas suelen mantener límites muy firmes, pero una vez que dejan que alguien los cruce, en su corazón, ya han aceptado a esa persona como una de los suyos. Ethan ya conocía a Crystal White, la había patrocinado durante años, y ella estaba esforzándose con todas sus fuerzas por establecerse en esta ciudad. Ambos sabíamos que la corporación West no era su mejor opción, la verdadera razón por la que se quedó era Ethan. Podía verlo en sus ojos, sus sentimientos hacia él no eran solo admiración, sino gratitud, anhelo y adoración. Así que Ethan pensaba que yo era la que estaba manchando su llamada vínculo puro, al convertirlo en algo romántico, pero olvidaba que el amor solo necesita una leve chispa de atracción para arraigar. Y Ethan, siendo un hombre tan excepcional en todos los aspectos, solo se estaba engañando a sí mismo al fingir que su cercanía con Crystal era inocente. Esta nunca fue realmente una batalla entre Crystal y yo, sino entre Ethan y yo. Y si nuestro matrimonio debía continuar, uno de nosotros tenía que ceder. Al final, Ethan fue el que cedió. Primero me invitó a cenar. Cuando me fui para la cena, Ethan todavía estaba en una reunión. Decidí esperar en su oficina. No había estado sentada mucho cuando empezaron a entrar y salir personas. Después de un rato, suspiré, dejé mi teléfono y dije, «Está bien, Zoe, solo dilo. Tú y las otras chicas de la oficina de secretarias habéis venido una detrás de otra. ¿Qué es lo que realmente queréis preguntar?» Las secretarias de Ethan eran todas jóvenes, a diferencia de Ethan, yo no era tan reservada, y una vez que me conocieron, no estaban tan intimidadas como lo estaban cerca de él. Zoe sonrió y dijo, «Señora West, yo preguntaré en nombre de las demás, ¿vale?» Escuchamos que la asistente personal del señor West es su novia de la infancia, y su relación es, bueno, no del todo ordinaria. No pude evitar reírme. ¿Novia de la infancia? ¿Te refieres a Crystal White? ¿Quién no os lo dijo? Entonces se me ocurrió, ahora que lo pienso, no la he visto. ¿No suele trabajar con todas vosotras? Si lo hacía, respondió Zoe, pero hace unos días fue transferida al departamento de planificación. Y hay un rumor en la empresa de que es porque no querías que ninguna mujer demasiado guapa trabajara directamente al lado del señor West. Le di una mirada deliberada a Zoe. Con su apariencia impactante y su figura elegante, levanté una ceja y pregunté, ¿entonces crees que no eres una mujer, o solo no eres tan guapa como ella? La expresión chismosa de Zoe desapareció. Se enderezó, toda su postura gritaba, «Soy la mujer más guapa del mundo». Luego se dio cuenta y se rió de sí misma, «Es cierto. He trabajado con el señor West durante más de 3 años, y nunca me has transferido». Entonces, ¿cuál fue la verdadera razón? Conocía la personalidad de Zoe, parecía completamente una mujer profesional capaz. Y realmente era eficiente, pero también le encantaba el chisme. Si no satisfacía su curiosidad, probablemente encontraría excusas para entrar 10 veces más hoy. Primero que nada, Crystal era solo una estudiante, el señor West la patrocinaba. Segundo, fue transferida porque tuvo pensamientos que no debería haber tenido. Hice una pausa. Luego añadí, eres inteligente, sabes leer entre líneas. Eso es suficiente. Zoe asintió rápidamente, entendido. Gracias, señora West, por aclararlo. No se preocupe, si hay alguna novedad. Me aseguraré de que usted sea la primera en saberlo. Shook my head with a laugh. A veces a Zoe le gustaba hacer el payaso, honradamente, no sabía cómo Ethan había tolerado su palabrería durante tanto tiempo. La cena de esa noche transcurrió sin problemas. Ethan dejó claro su posición y yo la entendí, a mi vez, tenía que responder, y decidí dejar el asunto de lado por ahora. Después de todo, Ethan no había sido infiel realmente. Así que le di otra oportunidad. Pero había cosas que necesitaba decir, cosas que tenían que quedar claras. Ethan, te quiero, dije suavemente. La mano que sostenía su copa de vino se detuvo en el aire. Claramente no esperaba que yo lo dijera tan de repente. Pero la premisa del verdadero amor es que tú también me quieras. Ya sea emocionalmente o físicamente, en el momento en que cruces esa línea. La única opción que nos queda es el divorcio. Ethan suspiró con resignación. No lo haré, Rachel. Solo siento compasión por ella. Todo lo que yo quería era que Ethan mantuviera sus límites. Después de todo, no importa lo perfecto que parezca un hombre, si está manchado, ya no lo querré. La vida entre Ethan y yo volvió a la normalidad, pero para Crystal White, las cosas se pusieron difíciles. Una persona que no pone su corazón en el trabajo no puede demostrar ninguna capacidad. Cuando estaba en la oficina de secretarías, aunque su cargo era asistente,
Solo se encargaba de asuntos personales de Ethan. Si cometía un error, sus compañeros la cubrían, o lloraba un poco delante de Ethan y se salía con la suya. Pero el trabajo del departamento de planificación era complicado y monótono. Con su mente inquieta y su resentimiento, arruinó varias tareas asignadas por sus jefes. Al principio, todos pensaban que era pariente del señor West, así que intentaron cuidarla, pero una vez que Zoe me descubrió la verdad, todos se dieron cuenta de repente de que habían sido engañados. Todas estas eran noticias que Zoe me informaba, pero honradamente no me importaban. En mis ojos, eso ya pertenecía al pasado y yo lo había dejado atrás. Lo que me importaba nunca fue Crystal en sí, sino la actitud de Ethan. El verdadero punto de inflexión llegó en mi cumpleaños. Había pensado que la tormenta desatada por Crystal ya había terminado. Pero luego me di cuenta de que solo había sido el retumbo del trueno antes de la lluvia torrencial, y cuando la tormenta realmente estalló, me tomó completamente por sorpresa. Por tradición, siempre pasaba mi cumpleaños con amigos cercanos, reunidos en un bar para celebrar. Mientras todavía aceptaba sus bendiciones. Se oyó un grito. Alguien corrió a decirme que Ethan se estaba volviendo loco peleando con alguien. Por un momento pensé que debían haberse equivocado. Ethan, el hombre que solo fruncía el ceño y se quedaba callado incluso cuando estaba molesto, perdiendo el control y pegando a alguien. Cuando llegué, Ethan le estaba poniendo su abrigo a Crystal White con un brazo. El bar animado se había quedado completamente silencioso, solo se podía escuchar el suave sollozo de Crystal. Por la explicación apologética del gerente del bar, me armé de la historia de lo que había pasado. Crystal se enteró de que Ethan estaba allí esa noche, el personal se negó a decirle en qué sala privada estábamos. Así que siguió a un hombre extraño a una suite de lujo. Casi la aprovecharon cuando Ethan entró, un hombre vestido elegantemente, el otro desaliñado y asustado. Los días de agravio reprimido estallaron de repente, mientras Crystal se aferraba a Ethan y lloraba histéricamente. Una vez, había podido tomarle el brazo y asistir a banquetes, ahora incluso verlo se había convertido en una lucha. Ese tipo de caída en tan solo un mes fue más de lo que ella podía soportar. Si su debilidad y agravio anteriores habían sido en parte un acto, esta noche eran crudos y reales. Entre lágrimas, tartamudeó: Ethan, Dodo se está muriendo. No puedo contactarte, en la empresa, la secretaria Zoe y las demás me bloquean, mis compañeros me aíslan. Y ahora incluso Dodo se me va. Cuando Ethan escuchó eso, se volvió hacia mí, y vi el desprecio abierto en mis ojos reflejado en los suyos. Su mano alrededor de los hombros de Crystal se apretó. Mientras alzaba la voz delante de todos nuestros amigos reunidos: Rachel, ella es solo una chica indefensa. Solo porque la he cuidado un poco más, ¿la herirías así? Te respeté, te quise, así que he cedido una y otra vez, pero aún así haces estos trucos mezquinos en secreto. ¿Te enorgulleces de esto? Era la primera vez que Ethan me gritara. Así que el hombre que siempre había sido frío y distante, también podía perder el control, enfurecerse y gritar: Rachel, si no puedes abrir tu corazón, entonces nuestro matrimonio no tiene razón para continuar. No voy a estar de mientras te conviertas en alguien que solo intimida a los débiles, sentada en un pedestal. De principio a fin, no dije ni una palabra. ¿Qué podía decir? Que la secretaria Zoe la bloqueó por deber, no por mis órdenes. Que Ethan eliminó la información de contacto de Crystal por su cuenta, no por mi instigación, o que no sabía que Crystal vendría esta noche, y cualquier daño que sufriera. No tenía nada que ver conmigo. No quería hablar. Todo lo que sabía era que en mi cumpleaños, mi marido tenía a otra mujer en sus brazos, y delante de nuestros amigos mutuos. Me regañó sin siquiera intentar aclarar lo que era correcto o incorrecto. Ese sentimiento era insoportable, como innumerables agujas finas clavándose en mi corazón, como una lluvia interminable, que me presionaba hasta que no podía respirar. Ethan no volvió a casa esa noche. Al día siguiente, se corrió la voz por la empresa de que se había enfadado mucho por Crystal White, y lo usó como excusa para rectificar la oficina. Les dijo a todos que en su empresa solo debía haber apoyo mutuo, que nunca se toleraría la intimidación, y que el engaño o la desobediencia serían severamente castigados. Exigió que Zoe, la secretaria jefe, se disculpara públicamente. Zoe se negó. No hice nada malo, seguí el procedimiento de la empresa. Si el señor West insiste en que soy culpable, entonces mi único error fue no darme cuenta de lo importante que es la señorita White en su corazón. Si incluso la señora West tuvo que soportar la furia del señor West anoche, ¿qué derecho tendría una empleada humilde como yo para quejarme, señor West? Me renunció. Ethan no intentó persuadirla para que se quedara en ese momento.
Aprobó su renuncia y, al mismo tiempo, ascendió a Crystal White a asistente jefe, reemplazando directamente a Zoe. De la noche a la mañana, toda la oficina de secretarías quedó sumida en el miedo. Me sentí culpable y me comuniqué con Zoe para extenderle una rama de olivo, pero ella solo sonrió con libertad y dijo, con un líder que no puede distinguir lo correcto de lo incorrecto. Esta empresa colapsará tarde o temprano. Solo tomé esto como salir antes, me da tiempo para descansar. Admiré su actitud y le prometí que, si alguna vez quería, el grupo Grant siempre la recibiría. Después de eso, Ethan y yo empezamos a vivir separados, más precisamente, él fue quien se mudó. No pidió el divorcio, y yo tampoco. Pero la ira entre nosotros nunca desapareció. Sabía exactamente cómo herirme más, cortando no solo la carne sino también el corazón. Así que organizó un funeral grandioso para el perro de Crystal White, Dodo, asegurándose de que todos lo notaran. Nunca había sido amante de perros, pero como él le había regalado esa mascota en primer lugar, lo usó como excusa. La llevó a galas benéficas privadas. Le compró un collar valioso millones solo porque ella dijo que le gustaba, y se lo puso alrededor del cuello personalmente. Asistieron juntos a cumbres de la industria, trabajaron hasta tarde en la noche juntos. Incluso salió una foto tomada desde un edificio alto, donde se podía ver el borde de la figura de un hombre con traje en la esquina, subtitulada: Trabajas duro por tus sueños, yo te cuidaré entre las luces de la ciudad. Y allí estaba yo, sola en nuestra casa que alguna vez compartimos, revisando las publicaciones de Crystal en las redes sociales. Su publicación fijada mostraba un vestido de alta costura rosa de Dior, con las palabras: mi hermano director general siempre dice que mi pasado fue demasiado amargo, así que me criará de nuevo para que, desde ahora, mi vida sea solo alegría, sin rencores. La publicación recibió innumerables comentarios de envidia y celos. Los amigos también me enviaron capturas de pantalla de sus publicaciones en Moments. Después de todo, ahora era la asistente jefe del señor West, y había agregado muchos contactos que conocían tanto a Ethan como a mí. Todos estaban curiosos. ¿Cómo podía perder ante alguien tan obviamente manipulador, que mostraba su encanto ambiguo? Pero en la verdad, no existía tal cosa como ganar o perder. El amor dura solo un momento, los corazones de las personas cambian tan fácilmente, sin cuidado. Envié las capturas de pantalla y la cuenta de Crystal a nuestro departamento de relaciones públicas, ordenándoles que prepararan una estrategia. La parcialidad de Ethan hacia Crystal era obvia, y ella la mostraba con orgullo, como desesperada porque el mundo lo supiera. Naturalmente, los medios se abalanzaron. Los escándalos de los ricos siempre atraen más atención, especialmente ya que mi boda con Ethan había sido calificada como la boda del siglo. Antes, después del escándalo del padre de Ethan, que se peleó públicamente con un amante, el Departamento de Relaciones Públicas de la Corporación West transformó nuestro matrimonio en una historia de amor para salvar la imagen de la familia. Habían creado a Ethan como el marido perfecto y devoto, un padre mujeriego, una madre que sufrió mucho y un hijo que ama a su esposa. Esa narrativa le había ganado multitudes de fanáticas. E incluso había impulsado el precio de las acciones de la empresa. Pero ahora, con esa imagen rota, la curiosidad estalló. Incluso mis padres, que nunca prestaban atención a las noticias de entretenimiento, llamaron para preguntar qué estaba pasando. No dije mucho, solo les pregunté: si me divorcio, ¿me apoyarán? Hubo silencio al otro extremo de la línea, luego llegó la voz de mi padre, lenta y tranquila. Rachel, desde niña te enseñamos a ser independiente. Ya sea que decidas casarte o divorciarte, mientras sea el resultado de tu propia reflexión cuidadosa, no necesitas nuestra permisión. Porque dejarte ser tú misma es el mayor amor que podemos darte. En ese momento, de repente recordé que al principio, mis padres no habían apoyado mucho mi matrimonio con Ethan. Primero, querían que me casara con alguien a quien realmente amara. No que entrara en una unión política. Segundo, la reputación de la familia West era mala. Generación tras generación, los hombres con poder habían sido infieles, dejando atrás innumerables hijos ilegítimos. Pero al final, mis padres cedieron porque yo amaba a Ethan. Una vez le pregunté a mi padre, precisamente porque el padre de Ethan nunca fue fiel, porque Ethan creció en un entorno así, ¿no debería tratar el amor con más seriedad? Nunca dejaría que la tragedia de su madre le pasara a su esposa. Mi padre solo negó con la cabeza y rió: Rachel, no entiendes nada de los hombres. Un hombre nunca empatizará realmente con su madre, porque es un beneficiario de ese sistema. El padre de Ethan pudo haber sido infiel, pero aún así le dio a ese riqueza y el cargo de heredero.
Ethan no va a resentirse de su padre por el sufrimiento de su madre. Por el contrario, incluso podría pensar que su madre era demasiado cerrada de mente. Eso es lo que es la cultura familiar, una influencia sutil y silenciosa de los padres. Luego, el tono de mi padre cambió, pero si alguna vez llegara a eso, no importa. La gente se siente indispuesta solo porque ha dado demasiado y recibido demasiado poco. Solo recuerda esto: cuando amas, das sin reservas; cuando dejas de amar, déjalo limpiamente. Así nadie podrá herirte. Asentí, entendí lo que quería decir. Antes de amar a Ethan, tenía que quererme más a mí misma. Continúa, entonces, me dijo mi padre, corre hacia tu amor, construye tu familia. Sea cual sea el resultado, será tu experiencia. Al final, no pudo contenerse. Me abrazó, su voz firme pero suave en mi oído. Rachel, eres la única hija de la familia Grant. Recuerda esto: tus padres y la propia familia Grant siempre serán tu fuerza. En aquel momento, pensé que era demasiado pesimista con respecto a mi matrimonio. Pero ahora veo lo que realmente era: sabiduría. No creía en él, pero no me detuvo, solo me dio recordatorios suaves y se puso detrás de mí como un escudo. Fue así como tuve el coraje de casarme con Ethan por amor, y también así como tuve la fuerza para marcharme sin dudar cuando el amor se fue. La opinión pública solo se volvió más dura. Los internautas ingeniosos investigaron las redes sociales de Crystal White, y en solo un día, la familia West dominó 3 titulares consecutivos. Bajo tanta presión, Ethan finalmente cedió. Esto no era lo que esperaba, su intención original solo había sido domarme. Pero Ethan olvidó que yo venía de una familia como la suya, educada con el mismo tipo de educación. La única diferencia era que él era varón y yo era mujer. ¿Por qué suponía que al final sería yo quien se domara? Ethan llamó y me pidió que asistiera a un banquete con él para desmentir los rumores de su infidelidad. Acepté, pero no asistí a un banquete; en cambio, exigí una conferencia de prensa. Nuestro matrimonio había comenzado con gran pompa, así que debía terminar con la misma dramatismo. El día de la conferencia de prensa, Ethan vino personalmente a buscarme. Cuando abrió la puerta del copiloto, Crystal ya estaba sentada allí, sonriendo a mí. Hola, cuñada. Hoy acompañaré a usted durante toda la conferencia de prensa. Si tiene algo que instruirme, no dude en decírmelo. Sus palabras eran educadas, pero no tenía intención de salir del asiento. Lancé una mirada a Ethan en el asiento del conductor. Su rostro era severo, sus labios apretados. Esta vez no me enfadé, me di la vuelta tranquilamente y me subí al asiento trasero. La satisfacción maliciosa de Crystal era obvia, incluso no se la ocultaba. De vez en cuando, se giraba para hablar conmigo, recordándome de forma dulce y alegre los detalles a los que prestar atención en la conferencia. La chica tímida y frágil que solía ser no se veía por ninguna parte. Claramente, Ethan la había criado bien en estos últimos meses. Cerré los ojos para descansar tan pronto como me subí, dejándola aburrirse y callar. El resto del viaje transcurrió en silencio. La conferencia de prensa fue directa. El presentador explicó brevemente que Ethan estaba allí para aclarar su relación con Crystal White y declarar públicamente que nuestro matrimonio era fuerte y no se veía afectado. A continuación, debía ser mi turno de decir unas palabras, alabar a Ethan y refuerzar su imagen de marido perfecto. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Crystal White subió repentinamente al escenario, anunciando que tenía un regalo para Ethan. La pantalla grande se encendió, reproduciendo escenas de su primer encuentro en el orfanato, luego sus cartas mutuas, seguidas de mensajes de texto, intercalados con momentos en los que Ethan intentaba evitar que se sintiera sola, como darle a Dodo, llevarla de viaje de graduación. Y cómo había trabajado tan duro para cerrar la brecha entre ellos hasta que finalmente pudo estar a su lado. Los ojos de Ethan se nublaron mientras miraba, y las lágrimas de Crystal rodaban por su rostro. Al principio, todos supusieron que era simplemente un vídeo de agradecimiento. Pero a medida que avanzaba, el ambiente cambió. Se comenzaron a escuchar susurros entre la multitud. ¿No se siente más como un diario de amor que un vídeo de agradecimiento? Sí, me hace preguntarme si Ethan realmente ama a su esposa. Rachel no es tonta. Si los dos fueran realmente inocentes, ¿necesitaría aclarar las cosas así? Notando que el ambiente se volvía tenso, el presentador redirigió rápidamente. He oído que la señora West también ha preparado un vídeo para el señor West. ¿Por qué no lo reproducimos ahora? Sonreí y asentí. Mi vídeo no era tan pulido ni tan pintoresco como el de Crystal, algunas partes incluso eran inestables, porque la mayoría se había armado con material de cámaras de seguridad.
Había fragmentos de Crystal tomando el brazo de Ethan en un banquete, Ethan dejándome atrás en la noche fría mientras se marchaba con ella en coche, Ethan peleando a golpes por ella. Y Ethan abrigándola protectivamente mientras me reprendía duramente. Intercalados estaban los posts que Crystal había subido a sus redes sociales. 2 vídeos, los mismos protagonistas. 2 emociones completamente diferentes, amor y falta de amor. No podía ser más claro. Cayó el silencio en la sala cuando se reprodujo el último fragmento, nuestro día de boda hace 3 años. Ethan me había abrazado fuertemente, confesando a gritos, Rachel, te quiero. Este voto nunca cambiará por el resto de mi vida. Yo había reído, burlándome de él, ¿y si cambia? Imposible, había dicho. A menos que muera, de lo contrario siempre te querré. Esa pasión juvenil había sido tan intensa, tan ardiente, que ahora, comparada con su indiferencia y frialdad recientes, no era más que irónica. Los ojos de Ethan se enrojecieron instantáneamente, me agarró la mano, como si solo entonces recordara que me quería. Su voz temblaba, Rachel, lo siento. No me di cuenta, no sabía lo doloroso que parecía desde tu lado. Solo quería que aprendieras una lección. No quería que te convieras en alguien que intimida a los débiles. Crystal y yo somos realmente inocentes, nunca he sido infiel. Yo me separé de su mano, levanté el micrófono y dije. Infeliz o no, todos aquí pueden juzgar por sí mismos. En mi cumpleaños, me abandonaste y me dejaste como el hazmerreír de nuestro círculo. En el festival de medio otoño, una noche de reunión. Me dejaste sola en una casa vacía mientras llevabas a Crystal a la finca familiar de tu familia. Para que sintiera el calor del hogar. Hiciste todo con ella lo que hacen las parejas, indulgente a todos sus despliegues públicos. Y me dejaste humillar una y otra vez. Y ahora me dices que no lo sabías. ¿Cómo no lo sabrías? Solo no te importó. No, no es así, tartamudeó Ethan, su voz temblorosa. Rachel, es solo que ella siempre llora por ti. Pensé que te habías vuelto demasiado fuerte, demasiado aterradora. Sabes que odio más a las personas que intimidan a los débiles. Reí amargamente. Siempre dices que uso el poder para intimidar a los demás, pero cuando yo era la que sufría humillaciones. ¿Dónde estabas? ¿Quién es realmente el que intimida a quién aquí? Mi corazón se había roto hace mucho. Mis lágrimas se habían secado hace tiempo. Ahora, frente a Ethan, sentía una calma extraña, mis pensamientos eran claros, mi voz era nítida, cada palabra se extendía por el salón. Miré a Ethan, tan guapo, tan impecable en apariencia, y sentí una oleada de incredulidad. Parecía un hombre perfecto, pero estaba manchado. Ethan, dije con firmeza, divorciémonos. Tu amor fue demasiado corto, tan corto que antes de que nuestra vida juntos incluso comenzara, tu amor ya había terminado. Con eso, me volví hacia los medios reunidos y me incliné profundamente. Gracias a todos por venir. La multitud pareció despertar de un sueño, estallando en un aplauso ensordecedor. Después de todo, una esposa sigue siendo una esposa, y nadie quería ver a la legítima ser provocada sin cesar por su marido y su amante, mientras ella se tragaba las ofensas en silencio. Solo Ethan no pudo aceptarlo, para él, la noticia llegó demasiado de repente. Quizás. Siempre había creído que mi silencio sobre el divorcio significaba que todavía le quería. ¡Qué ridículo! Pero en la verdad, solo estaba esperando el momento adecuado. A partir de ahora, ya no habría 2 familias lado a lado, sino solo un nombre que dominaría. A lo largo de los años, la imagen de Ethan como marido devoto le había traído enormes beneficios a la corporación West, incluso llevándolos a lanzar varias líneas de productos dirigidas a mujeres. Y ahora, yo simplemente había usado esa imagen contra ellos. ¿Por qué todos los beneficios iban a parar a personas sinvergüenzas? Así que dejé que el afecto de Ethan por Crystal se enfriara, observé cómo ella desplegaba sin control. Los guié para que pasaran de la raya, luego usé la opinión pública para dar la vuelta a la situación y darles un golpe final sin piedad. Al mismo tiempo, usé la publicidad para promocionar la línea de productos para mujeres insignia del grupo Grant. Después de esta batalla, nuestras ventas se dispararon. Por el contrario, las acciones de la corporación West cayeron drásticamente. Y sus productos orientados a mujeres tuvieron serios problemas, gracias al furor mediático. Los decenios de comportamiento escandaloso del padre de Ethan salieron a la luz, se expusieron docenas de hijos ilegítimos. Los espectadores sacudieron la cabeza al unísono. Como era de esperar, de raíces podridas nacen frutos podridos. Ethan se vio envuelto en un caos, manejando reuniones de la junta directiva mientras intentaba defenderse.
de los hijos ilegítimos de su padre. Después de todo, ahora todos tenían derechos legales a heredar, en pie de igualdad. Antes, el viejo señor West los había reprimido. Pero ahora parecía haber cambiado de táctica, incluso podría estar preparándolos para luchar por las acciones. Incluso bajo tanta presión, Ethan seguía negándose a divorciarse. No creía que realmente hubiera dejado de quererlo. Ingenuamente convencido de que solo había malinterpretado su relación con Crystal. La despidió, contrató a un asistente masculino y todos los días me bombardeaba con llamadas y mensajes de arrepentimiento. Me cansé del acoso, lo bloqueé y presenté la solicitud de divorcio. Cuando Ethan se enteró, se bebió casi hasta morir. Y colapsó en mi umbral. Sus ojos estaban inyectados de sangre cuando me vio. Rachel, suplicó, por favor, no divorciemos. Podemos vivir separados, yo te volveré a ganar. Nunca he querido a Crystal en mi vida, solo te he querido a ti. ¿Por qué es que la gente nunca valora lo que tiene, pero una vez que lo pierde, de repente lo anhela? Lamentablemente, él todavía estaba en el mismo lugar, mientras yo ya había avanzado mucho más allá. Ethan, le dije con frialdad, ¿recuerdas lo que te dije la primera vez que me hiciste el silencio por Crystal? Que ya sea emocionalmente o físicamente. Una vez que cruces la línea, el divorcio es la única opción. Señor West, ya no te quiero. Como te niegas a aceptar el acuerdo de divorcio, nos veremos en el juzgado. Hice una pausa, curvándome la boca, y como siempre dices que Crystal es la que sufre, déjame darte un regalo. Ese llamado regalo era un fragmento de material de cámara de seguridad de nuestra casa. Del día después de mi cumpleaños, cuando nuestra relación había llegado a un callejón sin salida. Para que Ethan se diera cuenta de su error, me había mudado a un apartamento y le había enviado a Crystal para que recogiera ropa. Pero en el vídeo no se veía a la chica que solía sonreír tan dulcemente, imbécil, su rostro estaba lleno de burla. Señorita Grant, realmente no entiendo cómo puedes aguantar esto. Prefieres estar sola en una casa vacía que divorciarte. Si me divorcio, le respondí con una sonrisa burlona, es porque yo decido, una tercera persona como tú no tiene derecho a opinar. Crystal solo se rió, ¿no sabes que en estos días, la que no es amada es la verdadera amante? Eché una risa aguda y amarga. ¿Qué tonterías del manual de amantes? ¿Te han lavado el cerebro con eso? Una tercera persona se refiere a alguien fuera del matrimonio, que se inmiscuye y forma una relación indebida con un hombre o una mujer casado /diagonal. Yo, Rachel Grant, me casé con Ethan West en una gran boda, recibí las bendiciones de familiares y amigos y tengo un certificado de matrimonio reconocido por la ley de este país. ¿Crees que puedes quitarme ese título con solo decir, él no te quiere? ¿Quién te dio ese tipo de confianza? ¿Fue Ethan? ¿Por qué creías que, si alguna vez estuviera en el lecho de muerte, tú serías la que podría firmar el formulario de consentimiento quirúrgico? ¿O crees que si muriera, tendrías derecho a heredar su patrimonio? Nunca he entendido por qué las mujeres que codician el marido de otra siempre afirman que es amor verdadero, luego intentan persuadir a la esposa para que se divorcie. Si quieres que me divorcie, ¿por qué no convences a Ethan? Mientras él diga la palabra, iré al registro el mismo día. ¿O es que bajo la excusa del amor verdadero, lo que realmente estás haciendo no es más que una indulgencia barata? Recuerda esto, la razón por la que todavía puedes saltar delante de mí hoy no es porque tenga miedo de lidiar contigo, sino porque no te vales la pena. Crystal se quedó helada, de espaldas a mí, sin poder hablar, luego huyó avergonzada. Esa era la verdadera Rachel Grant. Antes, había estado cegada por la debilidad fingida de Crystal, olvidando mi propia fuerza real. Mi elocuencia se había perfeccionado hace mucho, en una y otra ronda de partidos del club de debates de la universidad. Si realmente quería hacer que alguien se sintiera incómodo, podía hacerlo con cada palabra. Después de que Crystal se fuera, me derrumbé llorando. Pero mi expresión se endureció cuando rompí todas las fotos de Ethan y yo en la casa. En ese momento supe que nunca podríamos volver atrás. Ethan finalmente aceptó el acuerdo de divorcio. Para mí, fue una buena noticia. Después de todo, prolongar las cosas en el juzgado sería demasiado vergonzoso. Ya había organizado la división de bienes con profesionales, y Ethan no tuvo objeciones. El día que firmamos los papeles del divorcio, Ethan me pidió perdón una vez más. Solo sonreí y moví la mano. Has dicho lo siento demasiadas veces, ya me cansé de escucharlo. Él rió suavemente, como aliviado, luego dijo, deja que te desee una vida en la que nunca más tengas que brongarte a ti misma. Que camines libremente, con flores bajo tus pies. Cuando salí de la oficina civil, con el certificado de divorcio en la mano,
El sol de tarde se derramaba sobre la acera, cálido y deslumbrante. Por primera vez en mucho tiempo. Sentí que mis hombros se aligeraban, como si el peso de los años finalmente se hubiera ido. Los susurros, las traiciones, las humillaciones, todo estaba detrás de mí ahora. Hice en el hombre a quien había jurado querer por el resto de mi vida. Pero las personas cambian, el amor se desplaza y las promesas se desvanecen. Me di cuenta demasiado tarde de que aferrarme a un hombre que ya no me respetaba no era más que autopenalización. Mi padre tenía razón, el mayor amor que podía darme era a mí misma. Crystal White podía quedarse con sus ilusiones. Y Ethan podía quedarse con sus arrepentimientos. Yo ya no sería parte de la historia de ninguno de los dos. Mi historia era solo mía para escribir. Esa tarde volví a la casa de la familia Grant. Mi madre había preparado mis platos favoritos, y mi padre me sirvió una copa de vino. Rodeada de calor y familiaridad, finalmente entendí, el amor puede traer alegría, pero la familia te da raíces, y mi propia fuerza me llevaría el resto del camino. Mientras las luces de la ciudad se encendían fuera de la ventana, sonreí para mí misma. El matrimonio no me había derrotado, me había enseñado, cuándo luchar, cuándo marcharse y, sobre todo, cómo levantarse de nuevo. Esto no era un final, solo el comienzo de la vida que yo había elegido para mí. Ethan, la vi marcharse de mi vida, con ese papel delgado en la mano. El certificado de divorcio que marcaba el final de todo lo que una vez nos prometimos. El sol se reflejaba en su cabello, y por un instante fugaz. Parecía exactamente la chica a la que me enamoré hace años, brillante, intrépida, intacta. Luego desapareció. Pensé que el amor era algo inquebrantable. Algo que podía resistir mi silencio, mi arrogancia, mi bondad mal dirigida hacia otra persona. Pensé que ella siempre me esperaría, me perdonaría, se adaptaría a mí. Estaba equivocado. Rachel me dio una y otra oportunidad, más de las que merecía. Se tragó su dolor en silencio, soportó humillaciones delante de amigos y aún me creyó. Más tiempo del que yo tenía derecho a esperar. ¿Y qué hice yo? Rompí su confianza, confundí su dignidad con orgullo, confundí su amor con debilidad. Cuando me di cuenta, cuando intenté agarrar su mano de nuevo, ya era demasiado tarde. Crystal nunca fue el problema, yo lo fui. Dejé que cruzara líneas que nunca deberían haber sido cruzadas. Excusé sus lágrimas mientras ignoraba las de Rachel. Me dije a mí mismo que estaba protegiendo a los débiles, pero en la verdad, estaba traicionando a la persona más fuerte que jamás había conocido. Ahora la casa que construimos juntos está vacía. La cama está fría, las paredes se cuan con silencio, y cada rincón me recuerda su risa, su terquedad, su amor. La gente me dice que el tiempo atenuará el dolor, pero no entienden. No es el dolor lo que me persigue más, sino el arrepentimiento. Rachel una vez me preguntó, ¿qué pasa si tu amor cambia? Y yo juré que nunca, a menos que muriera. Pero la verdad es que no murió mi amor, sino el suyo. Y esa será la herida que llevaré el resto de mi vida.